Buenas noches. Yo no sé si ustedes o quiénes de ustedes habrán estado hoy en la playa, y espero que no la hayan encontrado demasiado sucia, y espero que no hayan encontrado demasiado sucia el agua del mar, y espero también que no hayan tenido que comer alguna lata en conservas y en malas condiciones, etcétera. Hoy me decía uno de los documentalistas de La Clave, José Luis Merino, me decía que sobre este tema ha sido de los más difíciles de documentar, y la dificultad en la documentación no es por falta de documentación, sino por exceso. Resulta que, decía él, prácticamente todos los días hay algo sobre contaminación, hay algo sobre polución, y algunas veces con demasiada frecuencia, desgraciadamente, escandaloso. Sobre este tema, tan apasionante y tristemente tan de actualidad, veremos si hace falta ser tremendistas o no. Para decírnoslo, están hoy aquí, en primer lugar, Pedro Costa, ingeniero técnico de telecomunicación, licenciado, creo, en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Políticas, ¿no es esto? Licenciado en Ciencias Políticas, y además periodista, de hecho, y de título casi. Es un asiduo escritor en los periódicos de temas de ecología y muy especialmente también de temas nucleares, en Ciudadano, en Triunfo, en El País, en fin, en cantidad de revistas y diarios conocidos de todos ustedes. Entonces, Pedro Costa, un poco, ¿por qué esta afición o esta especialización en estos temas a lo largo de su vida? Pues, bueno, ha sido una motivación suficientemente provocada. Se puede decir que a partir de la famosa crisis de la energía y, en concreto, a partir de del exagerado plan nuclear del gobierno español, de los gobiernos anteriores, pues me asustó estas perspectivas y estos planes, y entonces no tuve más remedio que informarme, conocer palmo a palmo el país, los lugares problemáticos y adquirir algún conocimiento directo, aprovechando los conocimientos más o menos técnicos que ya tenía para poner de alguna forma freno a esta locura y a este disparate nuclear. Bien, don José Taboada Lovit, es curioso, usted es orensano. Sí. No sé por qué, es una casualidad, pero aquí últimamente ha habido bastantes orensanos y eso que los programas han sido de lo más diverso. Usted es ingeniero de montes, ha sido director, si no me equivoco, de Celulosa de Pontevedra y es ingeniero jefe de la Empresa Nacional de Celulosa. Sí. Mucho me temo que hoy en las preguntas de los espectadores haya bastante contra las empresas de celulosa. ¿Por qué? Por ejemplo, hubo bastante problema con una empresa de celulosa en Asturias. Bueno, en varios sitios. Son industrias que en cierto grado contaminan, tienen una contaminación biológicamente degradable, pero deja de ser una contaminación. Pero la verdad es que yo, mitad de mi profesión
es biólogo y otra mitad es industrial, porque como ingeniero Montes estoy en las dos actividades. De los 20 años de profesión, la mitad los he pasado en la industria forestal y los otros 20 y los otros 10 los he pasado en el monte. Entonces vamos a poder hablar de las dos cosas, que será importante. Alfredo Ascanio, venezolano, y de toda su intensa, voy a decir, porque iba a decir larga, pero no es larga, su intensa biografía, yo voy a recoger dos cosas fundamentales. Usted se ha interesado y ha trabajado especialmente en los problemas del desarrollo latinoamericano. Usted es alto funcionario y ha trabajado también en el Banco de Desarrollo Interamericano, si no me equivoco. Además, usted es director del Hábitat de Venezuela y vicepresidente de la Corporación de Turismo. Entonces, también, ¿en qué manera se podría ligar y por qué en su biografía se juntan de tal manera esta vertiente de economista y esta vertiente de ecologista? Realmente desde muy joven comencé, después de tomar el grado de economista en el año 59, a trabajar en el área de preparación y evaluación de proyectos. Como este es un área interdisciplinaria, interinstitucional, me pareció que era ideal para la formación de un economista que iba a trabajar en problemas del desarrollo económico y social, tener una formación interdisciplinaria, de allí esta vocación por los aspectos integrales del desarrollo. Bien, don Aurelio Pechey, todos esperábamos por usted, creíamos que no nos faltaría, no nos falta, aunque hoy tenía previamente algún compromiso, tengo entendido, pero usted es presidente del Club de Roma y era muy importante que usted estuviera aquí, porque también, curiosamente, usted procede de la empresa privada, de alguna manera, usted está ligado a la Fiat, a Alitalia, a una serie de empresas, y sin embargo preside usted hoy el Club de Roma, que quizá es el organismo que más defiende en el mundo los temas que se relacionan con la calidad de la vida en todos los órdenes, incluido, por supuesto, este. ¿Qué es el Club de Roma? Es un grupo de 100 personas de distintas culturas, de distintas disciplinas, de convencimiento y posiciones diferentes uno de otro, que tienen en común por un cemento de carácter intelectual y filosófico, el afán de ver la humanidad salir del paso difícil en que se encuentra hoy en día. Y todas las contaminaciones, no solo las del ambiente físico y biológico en que vivimos, también las intelectuales, las culturales, las de la información, nos interesan porque hacen parte del nudo de problemas de la sociedad moderna, la que nosotros llamamos la problemática, y una invitación por parte de España. Es siempre un gran trato, he venido con mucho gusto, postergando mi viaje a Moscú. Muchas gracias. Luego nos contará usted en qué medida es eficaz el Club de Roma o solo se queda... Eso es por los oyentes. El profesor Jung Hui, de la Jung Hui, se pronuncia, doctor, de la Universidad de Tokio, es especialista en tecnología ambiental. Su currículum es intensísimo, también yo no voy a leer aquí todo lo que tiene, fundamentalmente dos cosas voy a resaltar, él después resaltará lo que le parezca, esencialmente, primero, que está especialmente preocupado por el tema de la contaminación de las aguas y por el tema de la contaminación urbana. Y en segundo lugar, que él vivió de cerca lo de Minamata, si no me equivoco. ¿Qué fue lo de Minamata? Pues, ¿se podría explicar rápidamente a los oyentes en un momento, profesor? Minamata La ciudad de Minamata, al sur de Kyushu, en dos ocasiones las aguas fueron peligrosamente contaminadas por mercurio. La población que consumió ese pescado contaminado sufrió una enfermedad de tipo nervioso que llegó a paralizarles el cerebro. Desgraciadamente, en Japón, este tipo de polución se ha producido, como todo el mundo sabe, y lo llevamos profundamente arraigado en nuestra carne. Entonces, hoy, aquí, quiero hacer... El tema del film nos va a ayudar precisamente a situarnos a este respecto. Mario Galimberti
ganador de la Targa de Oro como cronista del año 1977, yo creo que muy probablemente, o casi seguro, por su libro Seveso, la tragedia de la dioxina, quizá. Es uno de los autores precisamente de este libro, que aquí tenemos con nosotros hoy. También Pedro Costa es autor de otro libro sobre el tema de la energía nuclear. Seveso, tragedia de la dioxina, es producto, yo creo, de una experiencia, porque usted, además de autor, yo creo que es víctima de un poco de la dioxina de Seveso. Sí, he vivido este drama, he vivido la tragedia directamente, conjuntamente con la población de Seveso. Esta tragedia que ha sufrido esta gente, y esta gente que todavía hoy se encuentra bajo control sanitario, y yo también sigo estando bajo el control sanitario. He vivido los primeros días de esta tragedia sin saber de qué veneno se trataba. Especialmente que se nos han telefoneado desde Zúrich diciéndonos que la dioxina era peor que la bomba atómica. He vivido todos estos días sin saber de qué veneno se trataba. De modo que he sufrido la misma suerte que la población de Seveso, que en buena parte fue evacuada, porque no se trata solamente de Seveso, sino de otros pueblecitos de las inmediaciones que siguen viviendo este drama. Por lo tanto, he escrito este libro después de haber escrito artículos en el periódico donde escribo, y en este libro aparece, he recopilado todos los datos y todas las vicisitudes que he vivido desde el primer momento. Creo que habrá preguntas sobre esto. El ingeniero Trimboli, el profesor Trimboli, es italiano, aunque hace 18 años que está en España. 18 años, el tiempo pasa. Representa usted hoy aquí un poco, nos da el aliento esperanzador, porque usted es un especialista en energía solar, precisamente. Tiene una serie de patentes registradas, creo que son 25, y todas ellas en España. 24. 24. Sí. Especialmente, entonces, ¿qué es lo que ha estudiado a lo largo de su vida y en este campo de la energía solar que no sé si es tan esperanzador o no es tan real la esperanza como se supone? Bien, yo quiero aclarar dos cosas. Yo creo en la energía solar porque la energía solar es quella que me ha dado vida. Y sin la energía solar nosotros no estaremos aquí a hablar. Primeras cosas. Segundo, que la energía solar yo me la estoy haciendo en mi laboratorio, entonces me la estoy haciendo con mi capital sin pedir nadie a nadie. Entonces la estoy viviendo hora por hora, minuto por minuto, pieza por piezas. Repito que creo en la energía solar porque en esos años, y doy las gracias al profesor Francia, que estuve en mi grande profesor, que me ha puesto sobre esa calle, gracias a él, yo estoy luchando porque muchísimas industrias más, atrás de la mía, que la mía es más pequeña, pueden seguir sobre ese camino. Yo creo que la energía solar tenga un porvenir, y puedo aclararle, soy tan loco por decirle eso, que entro a 20 años nosotros habremos resuelto nuestro problema energético con la energía solar, totalmente, y creo absolutamente en ella. ¿Qué puede saber de mí? Yo he estudiado, continuo a estudiar, porque quello que ho aprendido ayer, mañana no me sirve. Por ese motivo que viajo muchísimo, presento en mi trabajo, busco de comprender algo que alguien me enseña, perché quello che io puedo aprender serve per l'umanità, per quella pequeñísima gota de agua que yo pongo. Vamos a discutir después, eso es solo una cosa. Usted preside la sociedad Simplex, ¿se llama? Sí. ¿En qué consiste la sociedad? Es una compañía muy extraña, porque no es industrial, porque no tiene pinta de ser industria. Tiene idea de ser una sociedad de investigaciones, idea de crear prototipos, estudio, producirla, se possibilmente in serie, per autofinanciarse, ma l'idea massima, hasta que yo represento esa compañía, es la búsqueda, verdadera ricerca, en italiano, de todos los elementos necesarios perché l'energia solar puede entrar nella rueda de una producción in serie per grandes industrias más que las nuestras. Don Daniel de Linos Ortiz,
profesor de la Universidad Autónoma, es hoy nada menos que director general de Acción Territorial y Medio Ambiente, un organismo probablemente largamente esperado, señor de Linos, yo creo que por toda la sociedad. Aquí en España, generalmente el mundo del medio ambiente está graduado a diferentes niveles de la administración pública según los países. Es una cosa sobre la que no hay homogeneidad, yo creo. ¿Usted cree que una dirección general va a bastar para todos los problemas que hay que resolver? Bueno, es más, incluso en este momento ni siquiera es una dirección general, sino que el tema del medio ambiente, que es quizá el que vamos a tratar más esta noche, es una subdirección, cosa que, bueno, parece incluso... Es ahora una subdirección que depende de la Dirección de Acción Territorial y Medio Ambiente. Bueno, todo esto en una nueva concienciación de la Administración sobre la necesidad de darle una importancia, como realmente tiene, al tema del medio ambiente, hace que dentro de toda esta gran reestructuración que se está haciendo en el montaje administrativo va a tener un efecto inmediato el tema de la potenciación del medio ambiente. Ya existe, dependiendo de esta Dirección General, una comisión interministerial que yo creo que es la que tiene una capacidad de actuar en el futuro potenciándola al máximo, puesto que recoge o puede recoger todas las pequeñas o grandes actividades que los distintos departamentos están haciendo en el tema del medio ambiente. Ahora, la comisión interministerial quizá a nivel ejecutivo... Ahora, el problema es que no es vinculante. La comisión ministerial puede detectar una situación, puede aconsejar que se tomen unas medidas, pero efectivamente luego los departamentos tienen que actuar directamente en el control de una situación concreta. Entonces, bueno, por lo que realmente está en esta nueva estructuración de la Administración metido el medio ambiente en la Subsecretaría de Ordenación del Territorio, es por la conciencia que se tiene de que efectivamente con el nuevo Plan Nacional de Ordenación hay que tener como gran marco condicionante al medio ambiente en toda esta actuación nueva, realmente nueva para el país. Contra lo que algunos especialistas creen, el equipo de La Clave busca apasionadamente la película mejor y más relacionada directamente con el tema que tratamos. Desgraciadamente, esos mismos especialistas saben también que hay muchos obstáculos a salvar, muchos inconvenientes, que muchas veces la más ligada al tema no es la mejor de las películas y viceversa, que la mejor de las películas no es la más ligada al tema. Pero además que incluso aunque tuviéramos esa situación ideal de mejor película y más ligada al tema que queremos, que solo queremos sugerirlo, no tiene por qué vincularse directamente a él, vamos inmediatamente a él, muchas de esas películas no se pueden pasar por televisión por una serie de razones, de tiempo, de espacio, de comercialización, etcétera, etcétera, por razones sencillamente de contratación. Dentro de eso buscamos, y para hoy hemos traído aquella película que hizo en 1959 Stanley Kramer, En la playa, que aquí se tituló y se sigue titulando La hora final, y donde se trata de una situación límite. Podríamos haber elegido o buscar, intentar encontrar películas que traten de problemas del medio ambiente, de contaminación a niveles parciales. Esta es una situación límite, es el momento en que en la Tierra se va a acabar la vida precisamente por un problema de locura nuclear. Vamos a entrar en ello. Ustedes saben que Stanley Kramer ha sido un gran productor, fundamentalmente, quizá recuerden ustedes, Solo ante el peligro sobre todo, pero además ha dirigido concretamente, por ejemplo, en el mismo España, Orgullo y Pasión, y recientemente ha pasado por Televisión Española, hace una semana o dos, Fugitivos, que es otra película de Kramer. Bien, vamos a ver La hora final, es la que nos va a indicar un poco la orientación del coloquio. Ya saben ustedes que a partir de que vean los números en pantalla pueden ustedes llamar preguntando a estos señores que amablemente están con nosotros para intentar profundizar un poco en el tema. De modo que todos vamos a ver un poco en pantalla el asunto e inmediatamente estamos con ustedes. Preparen emersión. Preparen emersión. Profundidad 17. Profundidad 17.
Se caen los micrófonos a veces. Todavía es tiempo, hermano. La hora final está llena de simbolismos. Quizá por eso quede un poco anticuada. Quizá otro montaje más moderno le diera otro estilo. Quizá los diálogos también queden un poco demasiado simbólicos. Pero, de todas maneras, aún es tiempo, hermano. Es lo que continuamente, sobre todo increciendo a medida que se acerca al final, va repitiendo el Ejército de Salvación. Y eso que no hay demasiadas alusiones religiosas o políticas, salvo esa guerra imbécil que ha estallado sin saber un poco cómo, o quizá por algún mando que se ha desatado por su cuenta. Aún es tiempo, hermano. El profesor Jung Ui ha trabajado intensamente, siempre luchando contra la contaminación, y creo que su país es probablemente, tristemente, un ejemplo de contaminación. Entonces yo quisiera preguntarle en qué grado de contaminación cotidiana, a nivel de aguas, a nivel de aire, a nivel de ruidos, se halla el mundo en este momento, y en qué grado es posible detener el crecimiento realmente en proporción geométrica de esta polución, de esta contaminación. Ciertamente, la polución producida por los automóviles, la industria terriblemente fuerte en Japón, es de lo más impresionante. Sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos para lograr controlarla. Por ejemplo, volviendo al tema de Minamata, tenemos pruebas escalofriantes de lo que la polución puede producir en la vida humana. Profesor, Minamata, ¿eso es un accidente realmente extraordinario que se produce en un momento excepcional, una mala casualidad, o puede producirse en cualquier momento? Al principio nosotros pensábamos que solamente se había producido en Japón, sin embargo ocurre que en Canadá también se ha producido. Hay que tener también en cuenta que España es un gran productor de mercurio y que también está muy expuesta a esto. Hablando del mercurio, hace una semana estaba aquí hablando de otro tema, hablando del tema venir al mundo, estaba aquí Santiago Genovés, el navegante de la Cali, que nos ha dejado unas diapositivas precisamente donde él ve durante la travesía y saca del agua, no las podemos pasar desgraciadamente por insuficiencia técnica, saca del agua pues verdaderos pelotas del tamaño de un balón de fútbol de petróleo, por ejemplo, en el mar. Y él nos decía, hablando del mercurio, decía, yo no comería atún en España, porque realmente tiene un índice de mercurización la carne del atún tremenda. O sea que los pescados realmente están tan radioactivos. Después, el punto muy similar a lo que ocurre en Japón es el Mediterráneo. Mediterráneo que recibe cantidades impresionantes de aceite pesado, mercurio. Entonces, en esto nos basamos para decir que no solamente es un problema de Japón. Hablando del Mediterráneo, es que ¿realmente el Mediterráneo se muere o es catastrofismo barato, señor Pechelli? Usted que está en medio del Mediterráneo, ¿se muere, como dice Cousteau, muy rápidamente o...? No, Cousteau tiene razón, se muere bastante rápidamente. Sin embargo, las micropoluciones de las ciudades, también la del Mediterráneo, nos dan tiempo, usted lo dijo antes, para tomar medidas. Hay otras poluciones indirectas que no sabemos cómo enfrentar, las que dependen de la degradación de la naturaleza, la deforestación, la desertificación, la urbanización y pavimentación de zonas siempre mayores del mundo, que van a tener influencia sobre todos los aspectos de la vida humana y los problemas se pondrán
terriblemente críticos antes que aparezcan serios. ¿Ah, sí? Creo que hay esas grandes poluciones, de las más, digamos, pequeñas. ¿A qué niveles, por ejemplo? Un ejemplo. A nivel del ciclo del oxígeno en el mundo. La perforación o la debilitación de la capa de ozono en la atmósfera, el calentamiento de la atmósfera terrestre con las posibilidades de descongelación de los polos, de los hielos polares, la desaparición de muchas especies que en el largo término van a debilitar la posición de nuestra especie. Recordamos una cosa, que la especie humana es una. Hay 5 millones de especies de insectos. Y todas las especies de insectos tratan de sobrevivir. Solo el hombre está minando, socavando sus bases. Pero realmente yo creo que el hombre está socavando sus bases por un problema más bien de injusticia social, porque realmente ¿quiénes son los que contaminan? Los dos extremos, o el muy rico por un problema de el excedente económico del desecho de la economía de consumo, o el muy pobre por supervivencia o por ignorancia, o porque no le llega una asistencia a tiempo, el pequeño granjero cuya cosecha se ha frustrado por muchos años por falta de lluvia, que tiene que vender y talar su bosque y así consumir su capital, realmente lo está haciendo en una forma injusta porque no le llega la asistencia adecuada. Tiene razón. Voy a dar un ejemplo. Señor Presell, un paréntesis, ¿usted prefiere hablar en español? ¿Usted tiene traducción en italiano directa? Espero que me entiendan. Muy bien. Las forestas tropicales húmedas, que estuvieron en estado estable por decenas de millones de años, están talladas a un ritmo que dentro de 30 o 40 años las hará desaparecer. Hecho mucho más importante que el agotamiento de los pozos petroleros para la vida humana. Estos son las grandes contaminaciones. No, esto incide en que yo coincidía con lo que decía Peche antes, de que tenemos un cierto tiempo, de todas maneras, para, dada la situación que conocemos en este momento, prever cuál puede ser el esquema de desarrollo que la sociedad necesita. Entonces, aunque tenemos acciones inmediatas que ineludiblemente tenemos que cometer en el más corto plazo posible, yo que quizá estoy en el tema de la ordenación del territorio y del urbanismo, que son mecanismos relativamente lentos, creo que es donde podemos empezar a concienciarnos de que si queremos plantear un nuevo esquema de ordenación, un nuevo esquema de desarrollo, ya tenemos que empezar a tomar las medidas. Ya, porque se está produciendo, por ejemplo, el trasvase del campo a la ciudad. Yo creo que es uno de los fenómenos más contaminantes. Quiero decir, estamos creando grandes concentraciones urbanas. Entonces, estas concentraciones urbanas son unos focos contaminantes muy importantes. ¿Por qué se están creando estas grandes concentraciones urbanas? Porque quizá no estamos haciendo un desarrollo ordenado. Entonces, me acuerdo, como no, claro, de las declaraciones del Club de Roma, del 72, 74. Hay que decidir cuáles son los mecanismos de desarrollo que vamos a establecer en los países, ¿no? Seguramente. Puedo decir una cosa más. También debemos decidir ahora, empezar ya, aún si hay tiempo, porque desde aquí a la fin del siglo habrá una población adicional que viene del mundo igual al total de los habitantes que había en el mundo al principio del siglo. Claro. Sí, una segunda humanidad. Claro. Y esta no se debe sistemar. Sí. Yo tengo una mia opinión personal, que yo creo que estamos viviendo una nueva época, pero yo creo que se está haciendo demasiada política, de política social, particularmente las personas que tienen de irse al gobierno y de haber una butaca caliente, y no se preocupa todavía que la política mayor no es semplicemente social, pero también humana, que riguarda a la ecología. Yo creo que en futuro existirán nuevos partidos que no hablarán ni de izquierda ni de derecha, pero los partidos será un partido que se preocupará de las vidas de cada individuo.
Eso para mí es el inicio de una nueva era. Costa, ¿a qué nivel político está el tratamiento de lo ecológico? Sí, bueno, antes de contestarte a esto, voy a ir un poco a otro tema que se ha suscitado antes. Yo ruego a y que todos no que vayamos quería. un poco por temas, que no nos introduzcamos en abstracciones, porque los espectadores lógicamente quieren saber a su nivel, que es el mío, vamos. Es que, bien, es precisamente para hacer un esfuerzo de concentrar el problema. Yo le voy a preguntar entonces, con lo primero que hemos dicho aquí al señor Pechey, si desde cuando se elaboró el primer informe, años 68, 71, en el que se hablaba de tomar medidas a partir del año 75, para que en el año 2000, etcétera, se empezase a sentir alguna mejoría. Bien, si en este periodo, desde el año 72 hasta ahora, realmente, si a nivel internacional, se ha hecho algo o no se ha hecho nada. Yo creo que sí, no lo suficiente. Es decir, se ha cambiado un poco de rumbo. Estamos tratando de tomar una dirección mucho más sana. Hay todavía mucho por hacer y los próximos 4, 5, 6, 8, 10 años serán años decisivos. Pero usted, señor Pechey, es un poco lo que pregunta Costa también. ¿Se nota ya una cierta acercamiento entre las hipótesis y las teorías y el nivel de la ejecución? Yo creo que sí, viajando todo el mundo, hablando a estudiantes, a grandes dirigentes, a políticos, yo creo que todos lo saben ya. Se hace todavía no suficientemente, pero se empieza a hacer algo. Vamos a ver, quiere hablar el profesor Jung-Hui y luego de Linos, que representa un poco la administración. Vamos. Lo que sí es seguro es que en 1960 se ha publicado una ley relacionada con la contaminación Un momento, profesor Jung-Hui. No estamos oyendo la traducción, no sé si hay problema de sonido o es que sencillamente no se oye. En Venezuela, sí. Bien, luego nos dirán, procuren ir traduciendo. Quisiera dar una nota un poco más optimista. Sí, vamos a abrir un momento, profesor Jung-Hui, porque realmente no le hemos oído lo que nos ha dicho. Así podemos seguir un poco la traducción al momento. Realmente yo sí creo que ha habido un avance, por lo menos en los países en vías de desarrollo, cada vez hay un mayor proceso de concientización sobre el problema. Por ejemplo, en mi país recientemente, como ustedes saben, se ha ido a una reestructuración de la administración central, una ley de la reestructuración ministerial, donde se ha creado un nuevo ministerio del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con una ley orgánica del medio ambiente y con 100 prioridades, 100 acciones prioritarias inmediatas, pero sin olvidar de que el problema es más de ordenamiento territorial desde el punto de vista ambiental y atacar el problema por las diferentes legislaciones, todo el aspecto institucional del problema. Sin embargo, partiendo de la premisa pues de que todos en forma social o en forma egoísta tenemos interés en la recuperación del medio, el problema parece ser más político que técnico realmente. Yo creo que efectivamente el condicionante medioambiental en este momento es una constante de todas las decisiones que se tomen en ordenación del territorio. Y de hecho, en nuestro país en este momento está dentro de la misma subsecretaría. Es decir, la subsecretaría se llama de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Lo que sí, volviendo otra vez a lo que decíamos antes, es que yo creo que las acciones de medio ambiente están muy condicionadas por los esquemas de desarrollo que tracemos. Entonces, me parece que, como tú decías antes, hay que definir cómo vamos a trazar una política nacional de ordenación para que, por ejemplo, estos desequilibrios que se han producido en el desarrollo se puedan corregir. Y entonces nosotros nos encontramos con que tenemos una serie de áreas en el país completamente diferentes, con una tipología diferente, con una problemática diferente, y que hay que intentar interrelacionar para que haya un planteamiento nacional más lógico y se controlen o se reduzcan los desequilibrios, ¿no? Entonces me parece que tenemos el tema del medio ambiente condicionando el desarrollo, pero el tema del desarrollo
provocando realmente el qué va a pasar con el medio ambiente. Es decir, sigo pensando de los próximos 4 o 5 años. Sí, sigo pensando que el problema de desarrollo, el cómo montamos Vamos a ver, el tema de la ordenación. Para dejar de generalizar, porque yo, perdonen que insista, voy a volver a nivel de espectador. Yo quiero saber, señor Galimberti, si en el problema qué fue exactamente el problema de Seveso y si la administración realmente estaba y está preparada para evitar problemas como ese. Segundo, señor Costa, si en el problema, por ejemplo, de la celulosa de Navia, si eso realmente es evitable o no. Y tercero, el presidente, el ingeniero jefe de la Empresa Nacional de Celulosa, si realmente las empresas de celulosa concretamente son tan contaminantes y se corren tantos riesgos con ellas, sí o no también. Empecemos por Seveso, vamos a cosas concretas. El problema de Seveso es un problema importante. No tenemos que ver si son problemas locales, pero en Seveso hemos tenido varios problemas. Los problemas iguales han subsistido en Alemania, Japón. Y el problema de Seveso es un problema que podría suceder en cualquier momento, en cualquier lugar de esta tierra, porque el progreso químico y científico permite la producción de determinados productos y yo soy un cronista que he vivido esta experiencia, sin que se tomen en estos productos todas las precauciones necesarias. Se deja muy a menudo, se dejan crear industrias, producciones, sin que se pongan el control necesario en la fábrica. Y por consiguiente, es el hombre de la calle, el que paga este enorme desarrollo económico, científico, que puede llevar a tantos casos como Seveso. E incluso se le puede echar la culpa a alguna industria, incluso como el arroz que produjo esta y ciertas formulaciones químicas, que es muy química. Esta fábrica producía este veneno, la producía sin que nadie lo supiera y se utilizaba en un centro habitado. Por lo menos en la licencia de producción figuraba que esta fábrica producía perfumes y en realidad era una fábrica que producía sustancias tóxicas dentro de un pueblo. En conciencia, en verdad, la Roer, esta empresa que producía esta sustancia, tenía esta responsabilidad, y también las autoridades de este pueblo que permitieron la instalación de la fábrica. A lo mejor se puede decir que los administradores, las autoridades no lo sabían, que actuaban de buena fe, pero se necesitan controles más rígidos para que yo he visto y he tocado con mis manos a millares de personas que han debido renunciar y abandonar sus hogares y que han tenido que renunciar a años de sacrificio, de trabajo por un factor químico, por un elemento químico del cual ellos no eran responsables y que solamente el hombre, la ciencia, tenía la culpa. He visto a la gente que lloraba al salir de sus casas, a los niños contaminados, a los animales que se morían, con un futuro ante ellos, un porvenir incierto, con una lucha. La lucha, por su parte, el Ministerio de Salud Pública luchaba contra algo que no conocía, y la palabra dioxina
No se conocía bien en todas partes, no se conocía en el mundo apenas, ni incluso hoy los científicos no conocen los remedios para anular Vamos a ver si sintetizamos un poco todos, porque si no agotamos el tiempo rápidamente. Un momento, la celulosa concretamente, los dos interesados en el asunto, el señor Costa. Sí. Bueno, me has preguntado por el caso de Navia, el de celulosas de Asturias, se llama. Un caso concreto. Este es un caso concreto para no seguir con las leyes, con los ordenamientos jurídicos, con los órganos que se crean, que yo creo que vamos a estar siempre hablando de que hay nuevas leyes, nuevos órganos jurídicos, un asunto que es absolutamente que aburre y en el cual yo no tengo ninguna esperanza. Creo que siempre todas las administraciones, la venezolana, la española, todas seguirán siempre con el mismo cuento, con la misma historia. Bueno, el caso de Navia es uno más. La verdad es que la celulosa, en el caso español, pues casi todas, prácticamente todas, tienen un historial desastroso. Habría realmente que, si hubiéramos dispuesto de un país distinto, tendríamos que haber metido en la cárcel a todos los directivos de la mayoría de las celulosas, como en otros sitios se ha hecho. Pero en Navia pues hubo un problema, no sé hasta qué punto se habrá resuelto, de destrucción ecológica del río, del mar. Navia ahora mismo ha sido, pues digamos, un affair típico de las Asturias de la transición democrática. Ahí hubo una confabulación, una complicidad vergonzosa entre autoridades, entre la compañía, entre Celulosas de Asturias. Hay un affair así de gordo de este asunto que no se ha resuelto de ninguna forma y yo creo que seguirá igual. Es decir, hay un desafío permanente entre la empresa, Celulosas de Asturias, frente a la opinión pública asturiana que hasta ahora de ninguna forma ha podido controlarlo. No sé hasta qué punto esto se habrá podido aliviar o resolver, pero el problema desde luego ha marcado un hito, ¿no?, en cuanto a barbaridades ecológicas. Si pasamos inmediatamente, como después hablará el señor Taboada, al asunto de las celulosas de Pontevedra, de la empresa nacional de celulosas, en concreto la fábrica de Pontevedra, la de Lourizán, pues el caso es casi peor todavía. Es decir, a esta fábrica se le achaca el haberse cargado, el haber destrozado una buena parte de la ría de Pontevedra. Yo esta tarde estaba viendo unas cosas de cuando el momento era más polémico, de mayo o así del 74, y desde luego de cifras que ya dio Sanidad en aquel momento, en que la empresa traspasaba, se liquidaba una serie de normas, las superaba, normas máximas de tolerancia de determinados contenidos, etcétera. De modo que el asunto de las celulosas es un desastre, ha sido, yo creo que sigue siendo, y en concreto en la empresa nacional de celulosas, con capital del INI, al menos mayoritario, es quizá la peor. Taboada, va directo. Va muy directo este tema. Yo quisiera remontarme un poquito antes, porque veo muchas noticias pesimistas. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo en mis cifras con los datos del profesor Pechey en cuanto a que los bosques tropicales vayan a desaparecer en el plazo de 30 o 40 años. Hay que pensar que, por ejemplo, por dar un dato de estos que están publicados, en los bosques de Rusia, de la URSS, no se está aprovechando más allá del 60% de los recursos renovables disponibles y que podrían aprovechar. Por lo tanto, ese mundo me parece que más revolución ha supuesto, de hecho, la gran invasión de la agricultura en el bosque, desplazando en momentos por el crecimiento de la población, desplazando zonas de bosques que han pasado a la agricultura y, sin embargo, la humanidad se adapta. En cuanto a los temas concretos de celulosa, bueno, estaba más preparado y no tengo cifras concretas, más preparado para temas de contaminación y polución general, pero he sido director varios años de la fábrica de celulosa, concretamente la de Pontevedra, a la cual se ha aludido, y el caso de Navia, también se ha aludido a él. Navia, no conozco nada más que las referencias de los periódicos, pero quisiera siempre resaltar una cuestión, y es que cuando hablamos de contaminación hay que distinguir perfectamente entre contaminación biodegradable y contaminación no biodegradable. Es decir, una cosa es una contaminación por un producto químico en el cual incluso puede suceder con Boseves o que no se sepa qué es lo que hay que hacer, o por una radiación atómica, una radiación nuclear, que son dos problemas que creo que son distintos a cuando es biodegradable, que entonces realmente la entidad hay que medirlo desde un punto de vista cuantitativo. ¿En qué medida esa contaminación va a perturbar la vida en un área y qué tamaño tiene esa área? En el caso de, vamos a suponer, el accidente de Navia,
si es que hubo un accidente, que vamos, yo quiero recordar de los periódicos que sí que hubo alguna rotura de una tubería del efluente, pues es claro que en un periodo muy corto... un fallo humano, por lo visto, en una compuerta. Yo creo que sí, o una rotura de una tubería, me parece. Un momento, vamos por partes, porque si no es que quiere hablar el profesor John Wee también. Pues ¿no? Eso se han recuperado, supongo, yo no he estado en el área, pero por los datos de lo que pueda haber escapado, tiene que haberse recuperado en muy corto plazo todo y sin duda en el río volverá a haber salmones. En este momento yo estaría seguro de que los vuelva a haber. Y en el caso de la fábrica de Pontevedra, que efectivamente lleva ya funcionando 14 años en la ría, los datos, los hechos concretos, es que la producción de las mejilloneras va increciendo, no solo ha disminuido, sino que ha aumentado. Por tanto, la incidencia de la materia orgánica biodegradable que va a poder ir a la ría no ha causado perturbaciones desde el punto de vista de las especies que se cultivan, la pesca se ha mantenido y los salmones que suben por el río Lérez, que son una especie especialmente sensible a la contaminación, ha ido increciendo con los altos y bajos que tienen estos fenómenos, con los altos y bajos año a año, pero en las estadísticas que yo conozco desde el año 60 o 60 y pocos, hasta hoy ha ido increciendo, lo cual quiere decir que, como se afirmó en algún momento públicamente que la ría de Pontevedra estaba muerta, a eso hay que contestar que la ría de Pontevedra realmente en este momento se pesca tanto como siempre y que las mejilloneras producen y que suben más salmones que antes. Me parece que Costa no está de acuerdo, pero el profesor John Wee tiene la palabra si conseguimos oír la traducción rápidamente. hablar en Japón, hay misma opinión también. También a bosque de Canadá y Siberia, pero examinación de últimos días, ya bosque de Canadá ya destruido bastante. Ya tiene mucha contaminación y destruida. Y ahora tiene fábrica de papel. Y el gobierno también no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es necesario remedio? En Venezuela, ahora la participación del pueblo es más importante. José Luis, yo veo que siempre el problema sigue enfocado parcialmente hacia los problemas de castigar a los que contaminan para que dejen de contaminar y de problemas de reciclaje. Es decir, siempre el ataque es a los problemas parciales, pero no estamos olvidando de que hay un problema de fondo mucho más importante que esto, que es por lo menos la adopción colectiva de decisiones en cuanto a prioridades. Es decir, el problema es que nuestros países todavía no han establecido las prioridades exactas que deben establecer para su desarrollo, la distribución de oportunidades y de ingresos en la mayoría de los países, por lo menos en los países en vías de desarrollo a escala, incluso a escala planetaria. Se plantea en el nuevo orden económico internacional, se plantea una distribución inequitativa de los ingresos, la utilización irracional de casi todos los recursos se debe justamente a que hay necesidad de plantearse un nuevo esquema de desarrollo. Todos estos problemas de que el contamina paga y que de las empresas contaminan no se podrá solucionar, al menos que se establezcan criterios claros de qué desarrollo queremos. Costa, que parece ser aquí un poco el fiscal. Yo es que tenía antes, claro, yo le preguntaría al señor Taboada, para rematar lo de Pontevedra, que entonces, ¿por qué? Desde luego los mariscadores tendrían otra opinión, pero ¿por qué el Ayuntamiento de Pontevedra no, rechazó la idea de ampliar la fábrica de Pontevedra y al final ha habido que ampliarla donde nadie ha protestado, en Huelva? Pero volviendo a lo de Ascanio... Sí, el tema de las prioridades, porque quizá, aunque sea muy importante todas las cosas que tratamos, no vamos a detenernos en una sola porque si no, no acabaríamos nunca. Sí, pero yo veo lo mismo, o sea, evidentemente los representantes gubernamentales pues tienen sus cosas que decir y su misión que llenar, pero yo es que cuando se habla de hay que, tenemos que, etcétera, yo me aburro, es decir, no creo en absoluto en que nada en obtener nada cuando estamos siempre igual, en que hay que, en que tenemos que, nada de eso porque hasta ahora la historia lo demuestra así.
Lo de las prioridades, pues claro, evidentemente hay que hacer, pues claro, hay que tener claro lo que se pretende y tal, pero desde luego no confío casi nada de las iniciativas de los gobiernos, por muy democráticos que se digan, y menos de los latinoamericanos, en este aspecto de una ley marco, de un ordenamiento más o menos avanzado, de unas prioridades, y decir, bueno, pues tenemos que empezar por aquí. Mientras se hace todo esto, los países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, están adelantándose, están acelerando y están cometiendo los mismos errores que han cometido los países desarrollados. Y no están escarmentando en cabeza ajena. Profesor, ¿de acuerdo? José Luis. Adelante. Yo creo que no estamos cometiendo los mismos errores. Yo creo que estamos viendo los errores para estar atentos a lo que están pasando en los países en vías de desarrollo. A mí me da la impresión de que los países en vías de desarrollo, y hemos hecho muchas reuniones en conclaves de América Latina, estamos muy conscientes de que debemos poner al hombre como centro de desarrollo. Pero lo que me preocupa a mí es que mientras se ataquen los problemas parciales, no se va al fondo del problema. El fondo del problema es mucho, como decía la película que vimos, la película que vimos, no hay una respuesta simple, decían en la película que vimos, no hay una respuesta simple, claro que no la puede ver. El fondo del problema, vuelvo a repetir, es una injusticia que hay en el mundo en cuanto a la malísima distribución del ingreso, fundamentalmente. Es decir, no se están dando oportunidades realmente para hacer un desarrollo racional de los recursos, mientras sigamos con un grupo de personas muy ricas que contaminan por el excedente económico y por la economía de desecho y de consumo, y gente muy pobre que contaminan por ignorancia y porque no tienen las oportunidades de recibir su asistencia, estaremos siempre envueltos en el problema. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no estamos atacando el problema en los aspectos minúsculos. En el Ministerio del Medio Ambiente en Venezuela tenemos 100 acciones prioritarias para atacar el problema de la contaminación en el lago de Maracaibo, la salinización del lago, que usted conoce que es muy seria, el problema de la cuenca del Tuy, todos los problemas específicos incluso en la Guayana venezolana, con los problemas de mercurio también, estamos atacando los problemas, pero sin olvidarnos de estos problemas casuísticos que son muy trágicos y que reconocemos, nos da la impresión de que el problema es mucho más de fondo y mucho más importante que lo que podíamos plantear. Un pesimista y un optimista, y usted, señor Peche. Yo creo que el compañero venezolano tiene razón. Debemos tener un marco general de lo que puede ser el desarrollo de 4.000 millones de seres humanos en este pequeño planeta. Si no tenemos un rumbo general, y actuamos separadamente, nación por nación, sector por sector, enfrentando un problema tras del otro, estaremos siempre en el caos. Creo que ya estamos en una situación en que debemos decirnos, los habitantes del planeta, dónde se puede ir todos juntos. Será muy difícil. Todo lo que está en el futuro es extremadamente difícil. Pero si no hacemos esto, nos perdemos. Lo que dice el señor Costa, yo lo repito, señor Pechey, a nivel, por lo visto, consultivo, sí. Creo que se está más o menos de acuerdo en general. Yo digo, ese paso de lo consultivo al ejecutivo, ¿hay alguna razón para ser optimista hasta el momento? Bastante optimista yo soy, y es la opinión pública, que es el factor fundamental. La concientización del hombre de la calle, que se debe cambiar de rumbo, que no se pueden hacer ciertas cosas, que se deben modificar los medios, los modos de vida de todos, naturalmente de los más ricos y pudientes, mucho más que de los pobres. Empero, todos estamos en el mismo buque. ¿De Linos y Trímboli? Yo creo que esa concienciación existe. Estoy un poco de acuerdo con Costa en que llevamos muchos años, desde el punto de vista de la Administración, prometiendo una serie de esquemas de funcionamiento que realmente no se han cumplido. También es verdad que, bueno, el país hasta cierto punto está cambiando, y no solo es que está cambiando en cuanto a sus posibles esquemas, es que está cambiando en cuanto que tiene un mecanismo de responsabilidad en que la Administración ya no es absolutamente unilateral en sus decisiones, sino que tiene todo un esquema democrático al que tiene que responder, y hay unos mecanismos ya mucho más fáciles de responsabilidad. Quiere decir que la Administración ahora no tiene tanta facilidad para decir que va a hacer cosas, luego no hacerlas y quedarse tan tranquila como en unas etapas anteriores. Es decir, que ahora la Administración, las cosas que promete que las va a hacer, si no las hace, se le estará recordando todos los días que no las ha hecho. Entonces, volviendo a lo que tú decías antes, no hay duda que hay acciones prioritarias que hay que atacar inmediatamente.
Pero, sin embargo, si solo atacamos las acciones prioritarias y todos estos grandes, como tú decías, planes nacionales o esquemas de ordenación global, etcétera, no los acometemos de inmediato, nos ocurrirá lo que estabas planteando hace un momento. Quiere decir que seguiremos entonces cometiendo las mismas torpezas. Quiere decir, iremos ante actuaciones puntuales que luego no se interrelacionan en un esquema de desarrollo global. Es decir, que creo que es el momento probablemente de coger el toro por los cuernos y montar un planteamiento en este tema que es fundamental, no la administración unilateralmente, concienciando al país en todos sus sentidos. Quiero decir, ya tampoco se pueden plantear en este país, me parece, actuaciones centralistas por parte de la administración. La administración tiene que montar un esquema regional de acuerdo con las fuerzas del país. Las regiones tienen que responsabilizarse claramente de plantear sus problemas y la administración tiene el reto de hacer frente a los problemas que las regiones le plantean. Y si no cumple con esos problemas que las regiones no plantean, le están planteando, la administración fracasará. Y en este momento la administración tiene ya un sentido muy crítico. Es decir, que ya no es una administración con una temporalidad y sin un sentido, sin un contexto crítico ante ella, sino que la administración tiene que dar cuenta, y además eso se ve todos los días en el país, quiero decir, todos los días ya hay una serie de contestaciones de los medios de información y de las fuerzas del país que tienen unas canalizaciones que antes no tenían. Es decir, ahora se hace un plan, por ejemplo, en un caso nuestro, un plan director de ordenación y no se cuenta con todos los esquemas regionales que se debería contar, inmediatamente se produce la contestación y hay que tenerla fundamentalmente en cuenta y tomar una postura completamente diferente. Es decir, que ya no es el momento probablemente de que se puedan hacer grandes promesas y pasar el tiempo sin cumplirlas. El país está ahí exigiendo que se cumplan esas promesas. Ya no es tan fácil probablemente estar en la administración como hace años. Trimboli. Bueno, yo soy del aviso de una realidad. El señor es un optimista. Perdóname. Yo soy un pesimista y estoy de acuerdo con un poco más de la media ONU que aquí se presenta. Yo estudio, he leído algo y parece que el Mediterráneo prácticamente es el vertedero de 400 millones de personas. Tú me estás hablando de prácticamente que los árboles, se los cortamos, no es un problema porque tenemos una renovación, pero el problema de la anhidrida carbónica, solamente en Francia, en la región de París, son 250.000 toneladas de anhidrida carbónica que cae cada año. Yo no sé si la fotosíntesis de la planta, que es esa con la que me da oxígeno, puede resolver ese problema, siempre cortando su eso. Yo no soy tan optimista como tú lo piensas. Me gustaría mucho que tú me contestas sobre ese campo si estoy equivocado. Bueno, como estoy hablando muy directamente, le contestaría como forestal. Y recordaría una frase que creo que es muy ilustrativa de un viceministro ruso de bosques, que decía que el bosque era como una vaca lechera, que si no se ordeñaba todos los días y sacaba la leche que debía dar, tendría una mastitis. Es decir, el problema no estriba en que se corten y se aprovechen los bosques. El problema estribaría en que se aprovechase más de lo que se debe. Pero el hecho de sacar lo que se debe no produce ningún detrimento en esos recursos renovables. Y de hecho, en España, por decir unas cifras concretas, los vuelos y las previsiones del inventario nacional que se han hecho dan unas previsiones de incremento de la producción de bosques, de la previsión técnicamente obtenible, es decir, sin dar ningún paso atrás, siguiendo el viejo lema de aprovechar conservando, se puede ir incrementando en los próximos años, indudablemente, esa producción. O sea que no estamos en una fase regresiva, sino en una fase progresiva en cuanto a la forestación, utilizando una palabra. Yo quiero darte una información. Yo creo que en ese último año, en la capa atmosférica, nosotros tenemos ya una bola de anhidrida carbónica, la cual nos permite el pasaje de los rayos solares, a través de eso, sulla Tierra llegan, resbala nuevamente en la atmósfera y revuelve nuevamente porque esa bola de anhidrida carbónica hace como un espejo solar. Por ese motivo que se verifica, al menos algunos científicos en ese campo especializado, preanuncian que prácticamente la siccità, preanuncian que esa lluvia, esta inconstancia de tiempo, es debido a ese aumento de anhidrida carbónica. Entonces, ¿dónde está el malo de todo eso? Yo no me la coco con una papelera, para una compañía papelera. Trimboli, en 2 minutos, porque queremos pasar a los espectadores rápidamente. Estamos consumiendo el tiempo y luego nos quedamos. No, ya he terminado. En 2 minutos quisiera saber, usted que es especialista en energía solar,
realidades del futuro de la energía solar y comparaciones en cuanto a costos con las energías que en este momento Bueno, realidades son inmediatas. Se trata simplemente que todas las personas industriales, el hombre de la calle, crean en ella y empiezan a aplicarlas. L'era es la conquista de la luna, cioè la conquista del sol después de la luna. Eso para mí es un refrán. Por tanto, creo que en 20 años nosotros tenemos que mirar el sol como nuestro primer protagonista para nuestros problemas energéticos. Esas son las realidades, ya empezados como el primer coche que ha salido de la primera fábrica de producción, decimos, semi-in-serie. Quello que es los costes, bueno, puedo darles costes y yo le puedo decir que ya podemos considerar que los costes ya empiezan a amortizarse con aparatos muy simples de 4 a 10 años al máximo. Por ejemplo, ¿para qué? ¿En una instalación de qué se amortizan en 4 años? Bueno, por ejemplo, en invernaderos solares. Un invernadero solar aplicado con la nueva tecnología, no quiero decir que con eso resuelve el problema al 100% de su problema energético, pero usted lo puede amortizar prácticamente en 5 años, totalmente, con el ahorro de energía, de mano de obra, etc. Eso, calefacción. España tiene 2.500 horas de sol promedio, entonces puede ahorrar, si la política energética puede ser considerada sobre la energía solar, puede ahorrar en el mes de invierno un 30%. ¿Quiere agua caliente? Las industrias necesitan muchísima agua caliente. El 85% de la industria necesita calor. Entonces, puede ahorrar prácticamente por todo el año un 70% de energía. Naturalmente, necesitará compensarlos con otro 30%. Sí. De todas maneras, no todo es tan terrible en el mundo. Se acometió el problema del puré de guisantes en Londres y se solucionó, por lo menos en gran parte. Se acometió el problema de acabar con la contaminación en la ciudad de Pittsburgh y los americanos enseñan hoy unas fotos comparativas en las que la ciudad, paradójicamente, con respecto a otras muchas del mundo, está hoy mucho mejor que hace 10 o 15 años. ¿Londres? Entonces, yo insisto, Londres mismo que decíamos. Yo volvería a preguntarle al profesor Jungui costos de nuevo, es decir, ¿realmente es hoy ya aplicable otras fuentes de energía y en qué medida pueden sustituir a las actuales? Al petróleo, al carbón, a la energía nuclear. Vamos a ver, en Japón, nuclear es más importante. Todos los japoneses esperan de energía de nuclear, pero no, yo estoy opuesto a eso, oposición. Pues carbón es más importante, me parece, yo creo. ¿El carbón es más importante? Este momento sí. Yo creo, este momento. Ya. Pero la energía solar es mucho más limpia que la energía carbonífera, por supuesto. La energía solar es mucho más limpia, mucho menos contaminante que la energía carbonífera. No es el hecho de los aparatos que ahora tenemos actual, pero tenemos que pensar que la energía solar tiene el primer paso y tenemos que verlo en un campo de 20 años. Pero también pensamos con la energía solar hidrógeno. Eso para mí es el combustible del futuro. Distilación de las uvas, sacar alcoholes. ¿Por qué un día no pueden irse los coches con alcohol? O etanolos, con algo similares. Bueno, vamos a... Cuando tú preguntas el problema de los costos, yo creo que esto hay que medirlo más de costos contables, costos económicos, es decir, siempre tomando en cuenta los efectos indirectos, costos y beneficios indirectos. Es un problema en profundidad y no en contabilidad. Claro. Y debemos decir, para la energía solar, si hubiésemos empezado a desarrollar la energía solar cuando han empezado a invertir cuantías de capitales en la energía nuclear, ahora ya estaría lista. Bueno, si no empezamos nunca no tendremos nunca la energía. Yo tengo que decir que una de las tragedias de esta limitación en el tiempo del programa es que estamos llenos de documentación y hoy ustedes realmente acopian sobre todo lo que había traído los documentalistas de la clave, acopian pues el tema de la energía solar, Pedro Costa, el tema de la nuclearización de España, Galimberti, todo lo de la dioxina. Perdona, sobre eso, ¿sí? Dado que se habla de opiniones públicas, a mí me interesaría mucho, si tú me lo permites, a ver una copia de ese libro. Porque la opinión pública empieza de los taxistas a la mujer de casas.
Entonces en España, se son esos datos, necesitaría renderlo a su público, porque es un hecho, una realidad, y todo el mundo tiene necesidad de saber con lo que ha ocurrido. Yo quería acabar diciendo... Io vorrei, chiedo scusa, vorrei rispondere, se posso avere un attimo il libro che Sí, io... me puede dar el libro que le he dado. far vedere una foto... Muéstremelo, por favor. No se va a poder ver, técnicamente, inténtelo usted, pero... Se il telespettatore Si los spagnolo, telespectadores se españoles il telespettatore si sente di vivere in questo si ambiente, en este ambiente, si piensa que puede vivir en este ambiente, este es el ambiente de Seveso, que es verdadero, real, una fotografía verdadera. Me parece que en España, como en todo el mundo, el problema es actual, porque se habla desde hace muchos años en congresos, en diarios, miles y millones de palabras, pero se dice siempre, debemos que hacer esto, pero no se hace nada. Y creo que los telespectadores españoles no quieren, no les gustaría ver un día en sus calles lo que ha Coincidimos sucedido en todo, en pero señores, si Seveso. no vamos a disponer de tiempo para los espectadores. Profesor Jungui, lo último antes de entrar en el coloquio con los espectadores. Estoy escuchando opiniones de todos, señores. Todo el mundo tiene el mismo problema. Yo estudio ya 18 años, estudio de enfermedad Minamata. Más importante es que el pueblo conoce la realidad, la situación actual. Ciudadanos saben cómo hacer su medio. Pueblo es más importante, protagonista. Sin cooperación de pueblos no hay remedio. El profesor, realmente estamos todos de acuerdo. Se trata de saber cómo se da ese paso precisamente de la consideración a la ejecución de los temas. Vamos a ver ahora, porque puede ser que los espectadores estén interesados en temas concretos y nosotros estamos aquí. Son ustedes especialistas todos. Vamos a ver lo que quieren los profanos como yo, que somos los que estamos aquí representados. Vamos a ver, muchas preguntas hasta el momento. Ya lo creo que sí. Y la primera para el señor Pechey. ¿Cómo un informe de la importancia del emitido por el Club de Roma no es tenido en cuenta por los países y siguen proliferando las pruebas y las centrales nucleares? El Club de Roma en varias ocasiones ha tomado posición, miembros del Club de Roma, sobre la energía nuclear. El segundo informe dice que es un pacto con el diablo, un pacto del doctor Faust, el de erigir hoy en día, sin preparación, con consecuencias para nuestros hijos, nietos y tataranietos, elegir la energía nuclear. Yo he escrito páginas contra la energía nuclear, no porque la energía nuclear no sea algo que se puede desarrollar en el futuro, pero porque esta sociedad no es preparada para hacer el salto a la energía nuclear. Y otros de nuestros informes han tomado posición. Muchos de nosotros estamos en los comités europeos antinucleares, porque creemos en conciencia que no es posible, efectivamente, embarcar nuestras sociedades en un camino que es irreversible. Si se empieza a crear una sociedad nuclear, no será posible regresar de esta. Y es una sociedad centralizada, tecnocrática, militarizada, donde la libertad de los individuos, de las comunidades locales, es sacrificada por un, así dicho, bien común, sin que se sepa en este momento cómo solventar todos los problemas de carácter de contaminación, de irradiación en el mundo. Entonces, el Club de Roma ha tomado bastante posición y tomará mucha más posición. Costa, el libro de Costa es Nuclearizar España. Muy en síntesis, Costa, por favor, a ver si tenemos preguntas suficientes de los espectadores. Acerca del libro, dices. Acerca de la... Bueno, del lo que dice el sistema señor Pechey. Bueno, yo realmente no me explico, ahora, en fin, empiezo a sintonizar un poco más. No me explicaba antes cómo el señor Pechey se permitía ser optimista.
Desde luego los informes los he leído, el capítulo en concreto del segundo informe en el que se habla de un pacto con el diablo es importante, es tremendo, además sale al paso del reactor del futuro, en que se dice, del reactor rápido, y ya se dice claramente que así no se va a ningún sitio y que es un reactor peor que el otro y que no da ninguna esperanza, ¿no? De todas formas, y me alegro también, desde luego, que los miembros, al menos a título individual del Club de Roma, pues estén en comités antinucleares. Evidentemente, y al principio he dicho algo de esto, el problema está, no vamos a discutir exactamente si en sí la energía nuclear es esto o es lo otro. De momento hay un problema gravísimo y es una explosión de planes exagerados nucleares. Y en el caso de España es extremadamente exagerado. Este es el problema. Entonces no ha habido más remedio que salir al paso y frenar en lo posible, porque realmente el gobierno estaba loco. Yo espero que el nuevo gobierno, el nuevo régimen en concreto, esto se lo tome más en serio. No tengo muchas esperanzas, pero espero que la cuestión nuclear, aunque solamente sea a base de hacer más caso a la opinión pública, que antes no se le hacía ningún caso, pues sea más prudente. Yo le pido al gobierno que sea prudente y que además aporte imaginación, que esto es un asunto en el cual anda muy mal la izquierda y la derecha. Antes algo querías decir de esto, ¿verdad? Sí, no es el problema de la contaminación general, y luego solo de Linos, antes de otra pregunta, puesto que representa a la Administración, el problema de la contaminación no es un problema específico del mundo consumista o del mundo capitalista, supongo yo. No, lo que pasa, bueno, Trímpoli, Adriano ha dicho antes algo de esto, ¿no? Es un problema en sí, bueno, ahora lo que podemos decir es que tanto la izquierda como la derecha, tanto a niveles programáticos como a niveles de gobiernos prácticos que ejercen el poder, se están equivocando igualmente, exactamente igual. Entonces, ahora mismo, pues podemos decir por lo menos que la solución o que un intento de arreglar el problema lo puede hacer tanto una parte como la otra. Antes también se decía acerca de esto que es un problema, antes lo decía Ascanio, nuestro amigo venezolano, que es un problema, claro, de distribución de la renta, de justicia distributiva en definitiva, claro. Pero ojo, porque no es verdad que los sistemas socialistas, desgraciadamente, que los sistemas socialistas que socializan, que colectivizan los medios de producción, etcétera, 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 lleguen, y de hecho lo estén haciendo, a afrontar este problema con soluciones imaginativas, con soluciones distintas. No, lo están haciendo igual de mal. Entonces, la esperanza que podíamos tener en un sistema más socialista, en general, para no complicarnos la vida, pues hasta ahora está absolutamente frustrado. Y en el caso de España, desde luego, los programas, en este sentido, económicos en el apartado energético, tanto de la izquierda, de la derecha, por supuesto, pero de la izquierda en concreto, socialista y comunista, son una verdadera pena. Linos. Bueno, yo coincido con Costa en lo que planteaba respecto a la Administración, en cuanto que creo que la Administración nuestra ha carecido fundamentalmente de imaginación y quizás hasta cierto punto en un enfoque nuevo esto se pueda, bueno, dependerá de las personas que se vayan incorporando, pero yo creo que el espectro cada vez es mayor y que en este sentido quizás se pueda conseguir algo. Pero hay algo que me parece más importante de lo que él dice, que es la participación. Creo que en este momento ya los esquemas centralistas no funcionan y entonces la Administración tiene que tener un gran respeto por la opinión pública. Y de hecho no es que lo quiera o no tener, es que la opinión pública está ahí y en un esquema democrático la opinión pública tiene un peso muy importante. Entonces pienso que este tema de las centrales nucleares, que es muy trascendente, la Administración lo estudiará, supongo, con profundidad en cuanto a captar cuál es la opinión realmente del país. Creo que ningún gobierno puede tomar una decisión en un tema, como decía antes, tan irrevocable, en un tema tan irreversible, sin contar con que esto sea un consenso realmente nacional. Entonces, si realmente no hay una necesidad de hacer unos programas urgentes, de preparar un esquema de relativa autonomía energética para el futuro, creo que esto hay que contrastarlo con las fuerzas del país, hay que elaborarlo y ver los aspectos positivos y negativos y los costes que supone el planteamiento de este futuro, quizá, esquema energético, del tipo que sea, porque yo estoy pensando que lo que hay que hacer es un programa energético global, con las alternativas que puede haber. Antes estábamos hablando de la energía solar. No, es solo la energía solar, por favor, que existen muchísimas. Es decir, tendremos que ver qué alternativas tenemos. No hay duda que necesitamos una relativa autonomía energética de cara al futuro. Entonces, lo que necesitamos es un programa energético elaborado con todas las alternativas que tengamos y negociado e investigado en profundidad con todo el consenso nacional, a través de todos los esquemas de participación que se puedan montar. Vale.
Por favor, les ruego que ahora contestemos solo a las preguntas que directamente nos plantean los espectadores. ¿Más preguntas, Javier Vázquez? Profesor Jung-Hui, ¿a qué distancia se debe instalar una central nuclear de una ciudad, de una población, para que las repercusiones sean mínimas? En Japón, por lo menos 100 kilómetros o 200 kilómetros, pero no hay distancia para mantener más de... En Japón, 20 kilómetros o 30 kilómetros nada más. Tiene que distancia tener 100 o 200 kilómetros, pero es imposible. Pero realmente el problema es que la contaminación tiene crecimiento geométrico y efectos a largo plazo que no se conocen todavía. Por ejemplo, se dice que en los polos en el polo norte se ha encontrado plomo. Y entonces... No, se dice incluso, yo he leído, que parte de estos cambios climatológicos que hoy se están dando en el mundo, concretamente España, esta vez sí que hemos sido víctimas este verano de ello, se deben a efectos secundarios de la contaminación, o por lo menos indirectos de la contaminación. Otra pregunta. Señor Ascanio, ¿qué se hace, nos preguntan muchos espectadores, a nivel oficial en cualquier país para evitar la destrucción del mundo? A nivel oficial. ¿La destrucción? Perdón. ¿Qué se hace a nivel oficial en cualquier país para evitar la destrucción del mundo? Bueno, realmente hemos hablado de ese tema bastante aquí, creo. Desde el punto de vista oficial, nosotros primero, por lo menos en mi país, consideramos que los problemas de conservación es el uso racional de los recursos. No hay un conflicto actualmente entre conservación y desarrollo. Claro, diferenciando el desarrollo del crecimiento económico, teniendo muy en cuenta que el desarrollo tiene por centro al hombre y es un proceso de utilización racional de los recursos hacia la conquista de una mejor calidad de vida, no solamente un crecimiento medido por el Producto Territorial Bruto. Y dentro de ese esquema, a mí me parece que el orden lógico sería primero tener todos los instrumentos de tipo institucional, un proceso de educación y de concientización vigoroso, incluso la educación a niveles escolares, un proceso de ordenamiento territorial y atacar los problemas específicos que se vayan presentando día a día. Yo creo que para contestar, los ambientes oficiales, los gobiernos, los centros de poder en el mundo hacen muy poco para frenar la carrera a la autodestrucción, carrera militar, atentados al medio ambiente, decaimiento social. Es decir, si el mundo sigue como es manejado hoy en día, el mundo es en un plano inclinado hacia desastres. Sin embargo, ese es mi optimismo. Se está haciendo una conciencia en el mundo y la opinión pública quiere cambios en todos los países. Descontentos, protestas, grupos voluntarios, académicos. Se ha llegado jóvenes, a la violencia realmente. Y con violencia la opinión pública está mejorando. Y habrá un cierto momento en que la opinión pública, como decía el profesor, tendrá mucho más peso de lo que ha tenido en el pasado y los gobernantes deberán amoldarse un poco a la voluntad del pueblo porque es la voluntad sana para su porvenir. Otra pregunta, Javier Vázquez. Señor Trimboli, ¿por qué las multinacionales del petróleo se empeñan en no dejar desarrollar la energía solar, siendo esta la más limpia? Bueno, le diré que la multinacional del petróleo han comprado compañía en América que estudian la energía solar. Puedo hablarle de un hecho de la Shell, por ejemplo, de la Gulf, que tienen ya su pata dentro de esas compañías. Yo creo que las multinacionales hayan entendido perfectamente que la época de las vacas gordas ha acabado también para ellas. Al menos en 20 años se acabó totalmente. Entonces tiene que buscar otras inversiones, otra fuente de dinero. Eso para mí es la mi opinión. Quello que siento mucho invece es que en Europa estamos todavía sordos a esa energía limpia.
Y eso es un deber de los gobiernos. Yo sé que en España se empieza a hablar algo, pero hablar y no hacer, eso es un gran problema. Si nosotros queremos entrar inmediatamente salvando esa tierra, necesita que inmediatamente volvemos todo nuestro esfuerzo a esa energía limpia. Y le diré más, tenemos un problema, perdonad si me detengo sobre eso, de ocupación, de empleo. Yo estoy convencido que si se enfoca verdaderamente un plan energético limpio, no contaminante, no solo sobre la energía solar, ma hablando de la geotérmica, hablando de los vientos y de otras fuentes que son limpias también ellas, y también sobre la contaminación, reciclando los desperdicios, el millón de desempleo que tenemos sería totalmente a su puesto de trabajo. Técnicos, obreros, agricultores, habían podido vender el propio producto a los agricultores pensando en la energía del sol, destilando el propio producto que sobra del campo, empleándolo per destilar el agua de mar, per destilar el alcohol. Y quizá que un día los coches pueden marcharse por la calle con el alcohol de las uvas, de las peras, de la manzana. Esos son los problemas más claros, más evidentes, pero es una cuestión de buena voluntad, nada más. Yo quería algo, es que antes ha habido alguna ocasión y no he conseguido decirlo, pero puesto que la pregunta es por qué las multinacionales del petróleo, que yo añado, son también las multinacionales de la energía nuclear, están boicoteando el desarrollo de la energía solar, realmente es que están controlando y están esperando. Bien, pero para el caso español, para hacer una aplicación, tengo que decir que también, no solamente son las compañías del petróleo multinacionales, sino que son las compañías eléctricas españolas las que están dificultando desde el principio, eso Adriano lo sabe perfectamente, el desarrollo de la energía solar. Y solamente están, digamos, contentas o están ahora dispuestas a colaborar o sobre todo a beneficiarse cuando el gobierno ha decidido hacerles a ellos darles a ellos el beneficio y la ventaja. Me estoy refiriendo a la central solar de Almería, de la cual se está hablando tanto. Eso es una verdadera tontería. Eso es un proyecto estúpido. Eso es lo último que hay que hacer a la hora de desarrollar la energía solar. Eso es un invento que va a costar dinero nacional, 1.300 millones de pesetas, un montón de millones, con ingeniería nacional, etcétera, y es un regalo, en definitiva, al sector eléctrico, para que el sector eléctrico pueda instalar estas centrales en sus redes, etcétera, y pueda beneficiarse de ellas. De modo que es un regalo más que la Administración está dispuesta a hacer a las compañías eléctricas. Así que mucho cuidado, porque no es esa la aplicación que hay que darle a la energía solar, como todo el mundo que se preocupa del tema sabe. O en cualquier caso, en el último caso, es una fase muy posterior. Primero hay que ir a la aplicación directa de la energía solar y dejémonos de tonterías. Otra pregunta, por favor. Pues, bien, señor Costas. Insisto en la síntesis, por favor. Sí. Otra pregunta. Nos preguntan los espectadores hasta qué punto estamos informados sobre los efectos de pruebas nucleares y residuos de centrales. Bueno, es a mí, ¿verdad? Sí. Mal, estamos fatal, sobre todo en España, donde todo esto está en manos de la Junta de Energía Nuclear, que es un organismo compuesto fundamentalmente de gente inepta, que yo espero que la actual administración depure y prepare, como Dios manda, para que sirva realmente al programa nuclear que adoptemos, una junta que incluso tiene este nombre, esta resonancia, fascistoides, a ver cuándo se le cambia el nombre, que como todo el mundo sabe, el mundo que se preocupa, la gente que se preocupa de la cuestión nuclear, pues difícilmente realiza su función, difícilmente controla. En cuanto a residuos, pues ha tenido que ser la casualidad, más o menos, o la aventura, o algún interesado, lo que enseña a la opinión pública nacional que hay un cementerio de residuos radiactivos en una sierra de Córdoba. Y la Junta la Junta se atreve a decir que no sabe nada de eso. Yo quisiera intervenir aquí un momento porque desgraciadamente no tenemos a ningún representante de la Junta de Energía Nuclear. De modo que las opiniones son contundentes, pero son opiniones. Sí, no, la verdad, puesto que no hay nadie de la Junta de Energía Nuclear, sí hay un representante de la Administración Pública. Bueno, pero yo soy un representante de una pequeña parte de la Administración. Conozco tan poco de la Junta de Energía Nuclear como probablemente consta. Y las informaciones que tengo, bueno, no son muy pequeñas, pero realmente lo que sí parece que es verdad que la Junta de Energía Nuclear necesita un cambio profundo en cuanto que, bueno, nació con un mecanismo muy diferente. Sé que da poquísima información, que es una pena, porque en este momento sé que mucha gente ha querido acudir a la Junta de Energía Nuclear para averiguar un poco qué trascendencia podía tener toda la problemática de las centrales nucleares,
y que realmente, pues, incluso diputados, vamos, que han intentado esto de las cámaras nuevas y que, bueno, pues de momento pues no lo han conseguido. O sea, que creo que como es un organismo absolutamente responsable o más profundamente responsable del tema nuclear, y el tema nuclear es un tema candente en este momento, bueno, pues creo que sí, que a la Junta de Energía Nuclear habría que exigirle un poco un papel importante, ¿no? De todas maneras... Pero en fin, pero quiero decir que yo no represento más que a una pequeñísima parte de este tema y por lo tanto no tengo... Ya está la respuesta dada, no conviene tampoco... Claro. Es que además... No, sobre todo por la falta de igualdad de oportunidades dialécticas. Pero es una lástima que no tengamos aquí... Es que no va nunca a debate la Junta de Energía Nuclear, no te preocupes, no los invites porque no vienen. Pero existe ahora una publicidad para ahorrar energía. El Centro de Estudio de Energía, últimamente he oído por la televisión, ahorra energía, España no puede. Cioè usted sí, España no puede. No ponga plato caliente en el frigorífero. Entonces, para no poner plato caliente en el frigorífero, yo tengo de irme a 273 grados bajo cero, al grado Kelvin. Entonces, yo pregunto, si esa es la forma de distribuir ahorra energía, ¿por qué no se invita a la opinión pública a decir, ahorra energía y busque otra fuente de energía, la más barata? Perdoni, sí. Consegar su esa fórmula. Esas son las fórmulas más que directamente al público. Es un tema ya tratado. Otra pregunta. Señor Pechey, ¿es verdad que en los países más adelantados, más desarrollados, se da más el cáncer debido a la cantidad de industria y contaminación? No sé, dicen que sí, verdaderamente no lo sé. En los países desarrollados hay muchos cánceres, no solo el físico, y hay que eliminarlos. No sé si con disminución de la contaminación se puede reducir la mortalidad por cáncer físico. Otra pregunta. ¿Por qué hay fraternidad en los últimos momentos de la vida, como hemos visto en la película, en la hora final, y no la hay siempre? Preguntan los espectadores. Esto es más difícil porque sería problema de un sociólogo, de un filósofo, pero un periodista que ha estado en Sebes o que fue un... Dice così. Sí, porque... La pregunta es por qué la fraternidad se produce en un caso extremo, como en la película, por ejemplo, y no a nivel de vida cotidiana. José Luis, perdón. Luego, vamos con... Por desgracia, diré que el peligro de la población es cotidiano. Ahora se estaba hablando del problema entre nosotros, del problema del peligro nuclear. En estos días, en el periódico donde escribo, he escrito sobre el tema de la lluvia que lleva anhídrido sulfuroso. Y digamos entonces que el meollo del problema es que en Ginebra, por ejemplo, ya se ha sabido, se celebró un congreso sobre este tema de la lluvia impregnada de sustancias sulfurosas. En este congreso nadie ha sabido el por qué. Esta lluvia cae en toda Europa y ahora, por ejemplo, puede ser la lluvia tiene un índice muy bajo, pero en el futuro la lluvia estará más contaminada con la industria. Por lo tanto, el peligro es constante, diario. Si este peligro emana de la lluvia, y la lluvia la tenemos en todo el mundo, entonces es un peligro cotidiano, diario, al cual está expuesta toda la población mundial. Lo que pasa es que en los momentos de crisis, y en la misma película aparece eso, la escala de valores se cambia, se pierde la escala de valores. Uno de los actores de la película dice en una frase, he perdido, cuando la muchacha le pregunta si todavía está enamorado de él, él le dice, he perdido las escalas de valores, ahora me interesa más mi auto y ganar la carrera. Y también se pierde la fe en el futuro. Eso es muy normal porque el ser humano es un producto de un mundo gregario, y en un momento de crisis pues se pierden todos estos equilibrios y se pierde también la fraternidad, no hay duda. Sí, ¿no? en el momento de crisis se gana el equilibrio que uno debería tener antes, con solidaridad humana,
para evitar de encontrarse solo al último momento a retomar su propia humanidad. Otra pregunta. Señor Taboada, ¿los beneficios de una empresa papelera merecen la pena como para destruir el medio ambiente? Bueno, yo diría que si consideramos el papel como un vehículo de la cultura, creo que justificaría muchas deterioraciones del medio ambiente. Sin embargo, insisto que la industria papelera es una industria que, cuando pueda provocar degradaciones locales del medio en el que esté inserta, son siempre degradaciones biodegradables a su vez, es decir, recuperables. O sea que en ningún caso son cosas irreversibles. Por lo tanto, no puede causar, es evaluable económicamente, ya que es recuperable la situación anterior. ¿Otra pregunta? ¿Se puede emplear la energía solar en capitales para evitar la contaminación, señor Trípoli? Sí, yo creo que sea el elemento fundamental la energía solar para evitar la contaminación. Puedo decir que se puede ya estudiar urbanísticamente para el futuro las nuevas ciudades solares. Cioè, todas las casas que un urbanista, un arquitecto puede ya proyectar, yo creo que dentro de 20 años tendremos una ciudad solar completamente anticontaminante y autosuficiente. Hablando precisamente de la energía solar, la contaminación y las ciudades, durante la proyección de la película se me ha presentado en televisión Evelio Sánchez Largo Garrido, presidente de la Asociación de Vecinos de Villaverde Alto. Él hubiera querido intervenir aquí, pero naturalmente no hay posibilidades técnicas, puesto que tenemos un máximo posible técnicamente de 8 participantes. Pero yo me hago transmisor de su problema, puesto que él plantea la idea de que Villaverde Alto es una de las zonas más contaminadas de Madrid. Ellos tienen un problema planteado porque precisamente tienen un problema subyúdice con una fábrica a propósito de la contaminación posible o no posible. Por lo tanto, en ese tema concreto y específico no entramos. Pero yo quisiera, ¿quién me podría hablar de los aquí presentes? Tendrá que ser, por lo tanto, probablemente español, quizá Costa, quizá de Linos, sobre la contaminación concreta en Madrid y en algunos barrios, si es posible, como Villaverde Alto. Bueno, quizá lo puedas saber tú mejor que yo. Yo realmente creo que tendría que volver otra vez al planteamiento de que el análisis, por ejemplo, de la contaminación en un barrio en Madrid, como es lógico, es difícil de diferenciar de la contaminación global de la ciudad. Aunque por las actuaciones específicas, por ejemplo, del campo industrial, se puede dar más la contaminación en un barrio por unos asentamientos industriales que existan. En el país yo creo que existe una legislación suficiente o bastante amplia contra la contaminación industrial. Lo que pasa que aparentemente es difícil de aplicar, exige normalmente unos costes que muchas veces las industrias, o se resisten a utilizarlos o realmente a veces tienen problemas. Y en otras ciudades, por ejemplo, como el caso de que habíamos comentado antes de Londres, la Administración ayudó profundamente con inversiones públicas el tema de la anticontaminación. Yo creo que, aunque es un tema municipal y que por lo tanto entra dentro de otro esquema completamente diferente, creo que ahí las asociaciones de vecinos, como decía antes, en caso de cualquier participación, y yo además presido una asociación de vecinos y por eso esto creo que es algo relativamente válido, las asociaciones de vecinos, como todos estos otros esquemas de participación, pueden seguir presionando para que, a pesar de las dificultades que puede tener la actuación sobre un hecho concreto, pues es cuestión de insistir ante la Administración, en este caso concreto del municipio, porque me imagino que hay unas soluciones inmediatas, ¿no? Aunque no conozco el tema en concreto, ¿no? Sí, yo tendría poco que añadir, porque realmente es verdad que la legislación nuestra pues es bastante extensa y concreta y tal, no se cumple, claro, eso es el problema. Y en el caso de Villaverde Alto, pues hay 3 o 4 fábricas, hay asuntos, claro. El que no se cumpla la legislación, pues da lugar a que se inicien procesos o historias jurídicas que se eternizan, etcétera, 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 y que no resuelven nada. Y entonces, pues a veces se llegan a situaciones bastante graves, y me estoy recordando los problemas de Erandio, en la zona de Bilbao, y que en el caso de Madrid, en esa zona en concreto, de Getafe y a ver de todos estos sitios, pues ya ha habido momentos bastante críticos. En cualquier caso, el movimiento ciudadano, claro, entre sus premisas o entre sus finalidades, pues está el controlar de alguna forma y el permitir o no la instalación de nuevas industrias en esas zonas y el control sobre ellas.
La verdad es que cuando la ciudad ha absorbido, ha englobado industria que existían antes, o al revés, o cuando por deficiente planificación las industrias se instalan al lado de lugares urbanizados, habitados y tal, pues entonces no hay más remedio que darle la iniciativa y la palabra y la acción al movimiento ciudadano. Siempre retorna de Linos el tema de la necesidad de que la administración pública tenga fuerza suficiente para ejecutar esa ley. Realmente la tiene en teoría. Es decir, y entonces probablemente la administración se tiene hasta cierto punto a veces que sentir presionada para dar un ranking de prioridades a la resolución de los problemas. Entonces yo creo que muchas veces la administración tiene unos problemas globales muy importantes y las actuaciones puntuales las tiene que ir definiendo en base a la presión que se ejerce sobre ellas. Por eso yo confío enormemente y de hecho por eso participo en ello, en que los movimientos de participación, como el movimiento ciudadano, es algo que lo que hace es recordar continuamente a la administración los problemas que existen. De hecho, además, no solo recuerda, de hecho, detecta muchos de los problemas. Entonces, la administración en muchos casos tiene los mecanismos suficientes como para actuar. Ahora, tiene también otras limitaciones. Unas veces se dan casos en que en municipios pequeños en los que solo hay, por ejemplo, una industria que está contaminando y que para dejar de contaminar tiene que invertir una serie de millones y no tiene capacidad para invertirlos y es la única industria de ese municipio, el mismo municipio se siente se siente muy implicado y muy, moralmente no puede presionar sobre esa industria que es la única de ese pueblo y la única que está creando, por ejemplo, puestos de trabajo, etcétera. Entonces, hay una necesidad de equilibrio. Profesor Jung-Hui. En Japón también, misma discusión. Habitantes dicen hay contaminación, pero la autoridad y gobierno no acuerdan. Pero habitantes, plantas, hierbas, y habitantes piensan el mismo cómo tenemos que hacer. Entonces el gobierno al mismo tiempo hacer un plan con ciudadanos. Por eso, habitantes tienen conocimiento de científico siempre. Sí. Otra pregunta, porque si no los espectadores se quedan sin intervenir. Señor Pechey, ¿con el tiempo se llegará a construir una arca de Noé moderna? ¿Una? Un arca de Noé. Espero que no, porque en la arca de Noé se salvaron unos animales y solo una pareja de humanos. Yo espero que haya algo más importante que una arca de Noé. ¿Otra pregunta? Señor de Linos, ¿cuáles son los inconvenientes legales, económicos o políticos que dificultan la restauración del medio ambiente en las zonas altamente industrializadas y deficientemente preparadas? Pues inconvenientes, harto compleja, ¿no? Hombre, es prácticamente todo lo que hemos hablado durante esta noche, todos los inconvenientes que supone el desarrollo. Es decir, que nos estamos encontrando con que los costes del desarrollo, uno de los costes importantes del desarrollo, como decíamos al principio, es toda la contaminación. Entonces, si no se produce un programa equilibrado con una decisión por con el consenso de todo el país de hasta qué niveles de desarrollo se quiere llegar y, por lo tanto, qué costes el país está dispuesto a soportar, no podrá haber una política conjunta. Yo por eso pensaba desde el principio que la ordenación, la interrelación de lo que son los asentamientos urbanos, los asentamientos industriales, la defensa del medio natural, todo esto tiene que ser un programa en conjunto. Probablemente una de las causas importantes que tendremos que tener muy en cuenta a corto plazo es, y se ha hablado mucho tiempo, muchas veces, es el desarrollo, la emigración del campo a la ciudad. Es decir, yo leí hace poco unos datos que son bastante espectaculares para nuestro país. En los últimos, me parece que son los últimos 10 años, hemos perdido 500 y pico municipios. Quiere decir que han perdido su contenido 500 y pico municipios. Y tenemos uno de los grados de concentración urbana mayores de Europa. Aunque son datos que no tengo tampoco muy claros, me parece que tenemos en las grandes áreas de concentración, me parece que en 4 provincias, y estamos en unos índices del orden del 37 o 40%. Entonces, probablemente los dos factores fundamentales que nos informan del Club de Roma se han reflejado siempre, que son el desarrollo progresivo del crecimiento de la población y la concentración urbana,
quizás sean los dos mecanismos que nos impidan inmediatamente el que tengamos un equilibrio. Dos preguntas últimas, Javier Vázquez, antes de cerrar el coloquio aquí. Señor Jung-Hui, ¿qué grado de contaminación tiene actualmente Tokio? Grado de contaminación que tiene actualmente Tokio, profesor. En Tokio hay gran población, contaminación de aire, contaminación de agua y mucho ruido y terremoto y inundación de terreno. Todas las clases de contaminación y polución hay. Por eso no podemos construir ciudad grande, pero el problema de población del mundo cada día más difícil. Yakarta, Calcuta, por ejemplo. Por eso las dos ciudades, la población será más aumenta, pero no hay ningún remedio. Por eso, en Japón, la contestación es cómo la concentración de la ciudad desenvolver. Una última pregunta para cerrar el coloquio aquí, que disponemos de minutos contadísimos. Una última pregunta, por ejemplo. ¿Qué medidas toman los gobiernos para evitar el vertido de residuos de los barcos que contaminan las playas? Muy pocos. Muchos convenios internacionales han sido firmados y no aprobados por los distintos parlamentos. Hay un movimiento para, por lo menos, hacer que lo firmado sea convertido en leyes. Afortunadamente, para el Mediterráneo hubo dos reuniones importantes. Barcelona dio una de estas y hay una coalición de los estados ribereños para tener una nueva tónica, una nueva forma de cooperación internacional para dar otra vez al Mediterráneo vida, y esto incluye naturalmente un control de las aguas de alta mar y de los barcos que contaminan, particularmente los petroleros que vacían y limpian sus tanques con agua marina. Yo quería añadir 3 o 4 cosas rápidas. En primer lugar, que no se olviden ustedes, a veces las preguntas son pasionales. A veces alguien nos dice que por qué hemos dejado hablar a tal o cual señor tanto o de una manera tan contundente porque no está de acuerdo con él. Precisamente le hemos dejado hablar porque en este programa de lo que se trata es de que todo el mundo pueda hablar. Ustedes son muy libres, cada uno de ustedes ahí en su casa con nosotros en este momento son muy libres de aceptarlo o no. De eso se trata precisamente, es filosofía del programa. En segundo lugar, en cuanto a las llamadas, sigue quejándose parte de las personas de entre ustedes que llaman diciendo que muchas veces no consiguen comunicar precisamente porque las líneas están ocupadas y que gran parte de las preguntas, la inmensa mayoría de las preguntas efectivamente no salen aquí. Hay una falta de tiempo real, nosotros intentaremos, el equipo de La Clave cree que se podrá conseguir mayor tiempo porque hoy todavía 2 periódicos salen a la calle diciendo que el coloquio a veces se cierra en su parte, en el momento en que se ha puesto en su parte más interesante. Realmente creemos que es así y creo que se podrá solucionar en parte, aunque esto nunca será naturalmente un congreso ni un estudio en profundidad. Nos vemos obligados, desgraciadamente, a desbrozar solo los temas. En tercer lugar, algunos de los que intentan llamar continuamente, hoy vamos a dar un nombre saliéndonos de nuestras normas, por ejemplo, de nuestras normas habituales, por ejemplo, Jaime Alfonso Alonso, que llama desde Barcelona, diciendo que ha intentado durante varios programas comunicar con nosotros y no lo ha conseguido. Sirva lo que acabo de decir, tanto para él como para los demás. Tengo que añadir también que desgraciadamente es muy difícil esta traducción directa de japonés a español, pero nosotros queríamos contar a toda costa hoy con el profesor Jung-Hui, que es una de las personalidades más importantes en el mundo en esta lucha contra la contaminación,
en la que participan todos los aquí presentes, empezando por el señor Taboada, que no se olviden porque aquí ha participado, parece ser sobre todo como dirigente de la Celulosa Nacional, pero lo cierto es que él es también ecólogo, puesto que es ingeniero de montes y procede precisamente de ese mundo al que es muy aficionado, me decía hace poco tiempo todavía. Y por último, que como complemento a este programa vamos a tener dentro de poco tiempo la posibilidad de asistir a otro nuevo sobre fuentes alternativas de energía, para el cual nos está preparando todo Juan Oró, el profesor Juan Oró, el jefe del Departamento de Bioquímica de la NASA, que como ustedes saben es español, que ha participado ya y ha estado aquí 2 veces con nosotros, es un entusiasta del programa y creo que realmente va a redondear un poco todo lo que hemos dicho hoy aquí. Y por último, nada más, que la semana que viene vamos a tratar de otro tema, porque si hoy se han encontrado ustedes quizá en las playas, en las carreteras, en las ciudades, con esta contaminación que nos acompaña a todas partes y que esperemos que no llegue a esta situación límite de la que la película trataba, la semana que viene vamos a tratar de otro tema que también se está acercando o ya está entre nosotros, que es el tema de las drogas, para la cual contaremos también con personalidades que directamente están implicadas en el asunto, o bien como correctoras o bien como víctimas. Contaremos también con una película que esperamos que sea El hombre del brazo de oro, pero para que los cineastas no se alarmen, si no llega a tiempo, si no tenemos la posibilidad, porque en ello estamos, trataremos de iniciar el tema con Días de vino y rosas, que aunque es el tema del alcoholismo, también es una droga y es una manera de iniciarlo. No disponemos de mayores posibilidades técnicas. Nada más, por lo tanto, no se olviden ustedes de que aquí lo que se ha dicho son opiniones, insisto una vez más, es de ustedes ahora sacar la consecuencia del asunto. Muy buenas noches, gracias a todos ustedes y hasta la próxima semana.